están ustedes? Hoy tenemos nuevamente un cita regional que espero que les sirva para entretenerse en este fin de semana largo con el 8 de diciembre y que hoy día no nos acusen de que somos de un solo género y que discriminamos a las mujeres. Hoy día no hay mujeres, hoy día es solo para hombres políticos y conversadores y copuchentos. Para mí es un gusto saludar en primer lugar al mayor, al senador Kenneth Piu. ¿Cómo le da, senador Piu? Muy bien, Rodrigo, aquí estamos nuevamente, parece club de todo, y como dijiste, efectivamente, pero ansioso a tocar todos estos temas tan trascendentes para la región. Oiga, hablando de club de todo, y la Armada, un club de todo, y ahora el hijo del almirante Navaja es comandante de la primera zona naval, es decir, se reproducen los apellidos de la Armada. Después conversaremos fuera de cámara, pero increíble. Saludamos al diputado don Luis Pardo, también hijo de don Luis Pardo, que era abogado, no era marino. ¿Cómo le da, don Luis? Muy bien, Rodrigo, gusto de saludarte, saludar por supuesto a Matías, a Kenneth y a mi tocayo, el doctor Basáez. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Saludamos al abogado Matías Mondaca, peligroso en los litigios por Zoom. ¿Cómo está usted, don Matías? ¿Qué tal, Rodrigo? Estimados amigos, don Luis Pardo, senador Piu, don Luis Basáez, quien aparece una vez más, comparece enmascarado. Gusto de saludarlos a todos. Y saludamos al enmascarado de plata, como se llama el zorro, no, al enmascarado quirúrgico, doctor Luis Basáez. ¿Cómo le va? Zorro quirúrgico, ¿cómo están? Gusto de saludarlos a todos nuestros amigos y saludar a todos los televidentes en esta grata conversación del día viernes. Bueno, quiero que hay tantas cosas que conversar. No sé si a usted le pasa en la casa, pero uno después de ver lo que pasa en la política y todos los días, yo por lo menos les decía antes de que llegaran todos, de que en alguna parte leí que alguien decía que en base a los ideales, encubriéndose en los ideales, tapándose en los supuestos ideales, lo que hay detrás es un aferrarse al poder. Y hoy día, cuando uno ve esto del 10%, ayer estaban en contra, se cortaban las venas hoy día todos con el tipo. Ayer estaban defendiendo a los pobres, qué sé yo, hoy día no impuestos hasta de los 3 millones para abajo. Es decir, toda una contradicción y la gente mira y lo único que quiere, ¿sabe qué más? Es que se pelear, pasen un poco plata de alguna parte y ayúdenos porque esta cuestión de la pandemia continúa, aunque no se dan cuenta. Quiero partir, como es de pandemia, quiero partir con usted, doctor Basáez. La gente le llama la atención eso, y a uno le llama la atención como la gente parece que ya se acabó la pandemia, en la calle andan como locos. Doctor Basáez. Bueno, sí, eso es una discusión que hemos tenido desde siempre, que es el tema comunicacional y lo que se pretende que la ciudadanía asuma. Efectivamente, de acuerdo a la información, hay un susto respecto de que en enero pudiera haber un segundo brote o un rebrote o una segunda ola. La verdad es que nosotros lo estábamos esperando para marzo o abril, a la entrada del invierno, como ocurrió regularmente en Europa. Esto es relativamente peligroso porque si justamente en enero no se produce esta segunda ola, la gente se va a volver a relajar y a la entrada del invierno pudiera ser peor el tema. Lo importante, lo hemos dicho 1000 veces, mientras no haya vacuna, la situación de la pandemia se va a mantener y por lo tanto tenemos que cuidarnos. Si la segunda ola ocurra o no ocurra y cuándo ocurra, tenemos que afrontarla. Yo creo que nos hemos estado preparando ya durante bastante tiempo con los equipos de salud y hemos estado difundiendo por este canal y por otros medios todas las medidas que hay que mantener. Efectivamente, y como uno lo ve, las comunas de Santiago han retrocedido porque, ¿cierto?, salieron las personas a la calle, hay grandes niveles de hacinamiento en Santiago, y por lo tanto era predecible que ocurriera lo que ocurrió, que es el aumento de los casos activos. Lo que nosotros esperamos es que no se nos vengan con tanta fuerza las personas al litoral, porque están abiertas las playas y eso va a ser un problema para el país y particularmente para la región, si es que nos exportan desde Santiago algunos virus. Nosotros nos hemos mantenido relativamente estables
pero esto fundamentalmente está entregado a la responsabilidad individual de mantener las medidas sanitarias a objeto de no aumentar la diseminación del virus en espera de que llegue la tan ansiada vacuna. Es lo que hay que hacer, el resto es música. Nosotros tenemos que mantener las medidas sanitarias, entender que la pandemia no ha terminado y cuando venga la segunda ola o rebrote, estar debidamente preparados para enfrentar aquella situación. Eso es simple y llanamente lo que hay que hacer. Ok, lo que pasa es que el ministro París habló hasta de fecha, ¿no? Senador Piu, habló más o menos entre el 10 y el 12 de enero. No sé si había ido a París a tomar a una misa. No, ¿cuál fue el sentido de decir aquello? Pero creo que eso llamó la atención de la gente. Las proyecciones que tendría el ministerio es que esto sería complicado desde esa fecha. ¿Cuál es la realidad que han visto ustedes, senadores? Bueno, mira, el tema es bien técnico y aquí el doctor Luis Basáez lo puede confirmar. El comportamiento de una pandemia y la forma en donde ésta se va reproduciendo es matemática. Por eso es tan importante la epidemiología y la epidemiología para la gestión. Y hay modelos, están usando modelos matemáticos, pero como todo modelo, las variables cuando uno las setea y las ajusta, uno asume escenarios. Entonces hay escenarios que son más pesimistas, o sea que esto se viene comportando igual y que nos va a pegar igual que el hemisferio norte, y hay otros escenarios que son quizás más realistas, adaptados a nuestra realidad. En el hemisferio norte no tenemos las mismas estaciones, o sea, ellos están entrando a un invierno, nosotros estamos entrando a un verano. En el hemisferio norte ellos se contagiaron durante el verano, entonces todo indica que esto más que ser el modelo pesimista de que va a llegar a mediados de enero, probablemente se va a dilatar un poco más y probablemente estemos a fines de febrero. Senador, pero el problema es que los números que decía y que no se han tomado muy en serio, es que de acuerdo a una ola que pudiera dar de alrededor de 6.000 contagios diarios, subir a 4 veces lo que hoy día tenemos, eso, tal como va entre pacientes de enfermedades graves y los de COVID, se superarían las 3.000 y tantos camas disponibles en las UCI, eso es lo grave. Sí, bueno, por eso están previendo ellos en ese escenario el caso pesimista, y son más de 4.500 camas críticas las que se tiene que disponer. Entonces, todo esto es planificación. ¿Qué significa? Asumir escenario, esperar, obviamente que lo mejor resulte, pero si llegara a ocurrir lo peor, que no ocurra el dilema ético. ¿Y cuál es el dilema ético? Tener que decidir quién va finalmente a apoyo de ventilación mecánica intensiva, vale decir, estos respiradores que son no los de emergencia que se han podido construir, sino que los que son y los que usan los intensivistas. Pero ojo, este no es solo un tema del equipamiento, también de las personas. Entonces tenemos que entender que los equipos médicos están muy desgastados. De hecho, el día 3 de diciembre se recordó el Día del Médico y se recordaron a los 19 médicos que fallecieron en los primeros 9 meses. Se cumplieron 9 meses la pandemia, con el mismo 3 de diciembre, se recordaba el Día del Médico, que es cuando descubren la cura contra la fiebre amarilla, que permitió finalmente construir el Canal de Panamá, pero también la gente que falleció. Entonces, no nos olvidemos que aquí hay un costo humano grande de personas que pueden fallecer, de capacidad médica, de profesionales que se van a desgastar. Y ahí, ¿cuál es la mejor forma? Es disminuir la movilidad, minimizar el contagio y evitar que tengamos que saturar los sistemas. No es ponerle más cosas, al contrario, prevenirlo. ¿Cómo lograr prevención para evitar que vaya a ocurrir ese colapso, Rodrigo? Abogado Mundaca. Bueno, yo soy partidario como buen abogado de las normas. Yo creo que aquí antes de empezar a pedir más camas o tratar de aumentar la capacidad asistencial de las camas críticas, yo creo que aquí lo que hay que hacer falta es simple y sencillamente ponerse más complejo con las restricciones. Yo creo que aquí lo que correspondería es que frente a esta posibilidad de que haya una segunda ola, que seguramente la va a haber, a menos que llegue una vacuna milagrosa y diga otra cosa, lo cierto es que lo más probable es que se ocupe este problema. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Es la condición humana. Si las personas reaccionan, ¿no es verdad?, frente al estrés que sufren
cuando sufren, por ejemplo, una privación de libertad, un aislamiento, es la psicología de las masas, cuando sufren necesidades económicas, en fin. Es un tema de por qué usted nos decía recién, fui a Viña, a tal lugar y estaba lleno en las calles. Bueno, eso es normal, es la condición humana. Por cierto, entonces, que más que recurrir a soluciones neoliberales como decir hay que confiar en el autocuidado, yo soy partidario de un Estado normativista e interventor en estas materias. Es decir, yo soy partidario derechamente que no se permita acceso a las playas, que no se permita la reapertura del turismo, que no se permita el funcionamiento hasta altas horas de la noche de los locales comerciales. Yo en el fondo, en vez de invertir en camas, invertiría en restricciones. Es más barato y tiene mayor rendimiento. Yo creo que aquí lo que hay que evitar, y nosotros lo sabemos, ¿no es verdad? Ya tenemos la experiencia del primer contagio, es la movilidad social. Y para impedir la movilidad social necesitamos normas. ¿Y cuáles son las normas? Las mismas que ya ocupamos. No hay que soltar la mano. Aquí hay que apretar la mano, ¿no es verdad? Y de alguna manera u otra imponer las normas necesarias para que, sin perjuicio del autocuidado que puedan tener las personas, haya normativa que impida la movilidad entre las regiones y básicamente entre las ciudades que están subiendo los índices. Aun cuando yo le he escuchado decir a muchos médicos, entre ellos al doctor Basáez, que los virus son de invierno, que en definitiva este rebroto se podría producir probablemente en marzo y abril, con lo cual, claro, sufren graves problemas los que van a ir a elecciones en esa fecha. Pero objetivamente, lo cierto es que el Ministerio de Salud está previéndola para el mes de enero. Okay. Así que si la prevén en el mes de enero, entonces vamos con restricciones ahora. Ok. Diputado Pardo, ¿usted es partidario de lo que dice el abogado Mundaca? No, curiosamente tenemos una grave divergencia de fondo. Primero, yo creo en las personas, creo que los ciudadanos, las personas, los adultos, tenemos la capacidad de aprender y pienso que él tiene razón y por eso se contradice en lo que es la experiencia del primer contagio. En el primer contagio lo que aprendimos es que no se puede imponer una norma absoluta, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en otras partes donde la autoridad fue muy restrictiva y después la gente reaccionó con un desbande que se tradujo en consecuencias fatales incluso en esos países. Nosotros hemos aprendido que el virus tiene que administrarse, tiene que gestionarse, tomando y soltando, no apretando solamente como propone Matías, porque no sabemos cuánto va a durar. Y no podemos condenar a la gente a estar confinada, a estar encerrada. No podemos mirar, por ejemplo, la reactivación del turismo, que se puede hacer con protocolos. Yo he visto cómo se han esforzado, por ejemplo, el gremio gastronómico para cumplir los protocolos y hacer las cosas bien. Probablemente lo de las playas sea cierto y probablemente la autoridad, de la misma manera que hoy día prohibió que hubiese concurrencia a los fuegos artificiales que van a haber a fin de año, también pueda prohibir eventualmente el uso de las playas. Esas son materias que están que son resorte de la autoridad y las regulando, pero más que dictar normas absolutas, yo creo que tenemos que todos ir aprendiendo y en ese ir aprendiendo lo más importante es el aprendizaje individual, que las personas, los ciudadanos, seamos conscientes de que esto es una experiencia que puede durar mucho tiempo y que el mejor antídoto, la mejor vacuna, la mejor forma de enfrentarlo es tomando las básicas y elementales normas de autocuidado, que son las que sabemos a ciencia cierta que son las únicas que dan resultados, con o sin cuarentena, con o sin confinamiento, cuando la persona se lava frecuente las manos, cuando mantiene la distancia social, cuando usa la mascarilla, lo más probable es que no se contagie, y eso es lo que tenemos que, creo yo, inculcar, porque este es un virus, en 1 o 2 años más podemos vivir otro, y por lo tanto tenemos que aprender de esta experiencia, y creo que no es prudente apretar la mano, como dice Matías, encerrar a la gente, porque se produce lo que él mismo señala, cuando después se suelta un poquito se producen los desbandes. Yo creo que tenemos que todos ir aprendiendo y eso es lo que nos indica la experiencia por lo demás de los países que vienen de vuelta y que ya han tenido un segundo contagio. Ok, yo quería tocar este tema al principio, ahora quiero tocar lo que pasó en la semana, lo que pasó el fin de semana pasado, este tema de las famosas elecciones que fueron un desastre. No sé qué opinan ustedes, pero votó menos del 3% de la gente. Dicen que eso es lo que vota en las primarias. La gente, entrevistar a Aldo Muñoz me decía, no, que eso es... Pero la verdad es que
muy poca la gente. Y la demostración es que los partidos con mayor capacidad de arrastre de gente, de acarreo, fueron los que ganaron. La democracia cristiana dentro de un sector, la UDI dentro del otro. Quiero saber qué opinión tienen ustedes, digamos, y partir por usted, doctor Basáez, que va a tener que parece entrar en una cosa similar luego. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, en el análisis general uno puede decir varias cosas. Primero, que en Chile no hay una cultura de primarias, claramente. Segundo, que los partidos políticos en general no fueron capaces de llevar o interpretar a la ciudadanía para que pudiera ir a votar en estas primarias. Fue efectivamente muy poca gente, pero en todos los niveles del mundo político, no solamente en un sector. De alguna manera eso refleja la relación que hay entre los partidos políticos y la ciudadanía en general cuando es llamada a votar voluntariamente. Y claro, también lo hemos dicho muchas veces, la fórmula de las elecciones primarias finalmente determina como ganador a quien es capaz de acarrear o de llevar de alguna forma más personas a las elecciones. Y aquellos que dicen que la ciudadanía es la que finalmente selecciona el candidato, no es así, porque votó, como dices tú, el 3% menos que en las elecciones primarias anteriores, y por lo tanto no refleja necesariamente la situación del pensamiento ciudadano. De hecho, acá en Quilpué la votación fue en general alrededor de 3.000, 4.000 personas de un universo de 40.000 en las últimas elecciones que han ocurrido y de 70.000 en el proceso constituyente. Por lo tanto, pero es la fórmula, yo por lo menos soy respetuoso de las instituciones, es la fórmula en que los partidos han decidido nominar sus candidatos únicos en los pactos, le guste a uno o no le guste, esas son las normas, y cuando uno está en una institución hay que respetarla y jugar en las reglas que se señalan. Pero claramente, en general, esto fue un fracaso en términos electorales, y yo espero que en adelante los partidos tengan más sintonía con la comunidad y podamos hacer una política distinta, porque la de hoy no está resultando, ni la gente la está aceptando. La gente lo que quiere son figuras nuevas, modos nuevos, y lo que necesita es que uno le pueda generar paz, tranquilidad y un futuro mejor. Ok. Senador Piu, aquí en la derecha la centro derecha tuvo pocas elecciones, digamos, primarias, pero la más importante, creo yo, del punto de vista era Valparaíso, pero también Concón. Y en Concón el resultado parece que no le agradó a los de los partidos mayoritarios, porque ganó el del partido más piñufla, entre comillas, del PRI. Ganó Valdovinos, que nadie se lo imaginaba. Y ahora están diciendo no, que a lo mejor que uno va a ir por fuera, que no lo vamos a respetar. En Valparaíso fue casi así, porque tuvo poquito el Evópolis por ganarle a la UDI. Ganó Vane por muy poca diferencia a la María de los Ángeles. ¿Cuál es la visión que tiene usted de estas primarias y el resultado de su sector, senador Piu? Bueno, primero el análisis global de las primarias. Yo cuestionaría primero el por qué tenemos que gastar una cantidad sideral de dinero que es gigantesca en un proceso que tuvo muy baja participación y que le quita y le resta legitimidad. O sea, aquí también hay que analizar la política pública, qué estamos haciendo, qué costos tiene esto, qué significa y qué se obtiene. ¿Y qué se obtiene? Bueno, primero no hubo primarias en todos lados, o sea, hay lugares que se decidió tener y otros no tener, y si nos vamos a lo que fue Chile vamos a analizar los dos casos, Valparaíso, en donde además se produjo una diferencia muy pequeña, 31 votos. O sea, en la práctica el problema es cuando no hay tanta diferencia y uno dice, mire, votó muy poca gente y la diferencia es muy poca, o sea, aquí no hay una clara mayoría que uno diga, efectivamente, esta es la persona. O sea, seguimos con la misma duda. Esta es una encuesta que es un empate técnico, lo primero. Y lo segundo, en Concón, lo notable, y aquí yo destacaría, es como un joven que fue capaz de hacer una campaña con un costo de él bajísimo, que se llama Tarek Yakaman, fue capaz de ganarle a concejales en ejercicio. O sea, que demuestra que efectivamente las personas privilegian personas nuevas, comprometidas, que quieren ir.
y no creo que él haya tenido la maquinaria del acarreo, o sea, los votos que realmente él tuvo, que fueron impresionantes, es gente con la que él conversó, con la que estuvo y con la que desarrolló. O sea, una campaña muy bien ejecutada. ¿Qué ocurre en Concón? Y ahí estaba en la papeleta la gente que votó en Concón, yo voto en Valparaíso, pero me contaron de que, y es fácil ver, estaba Chile Vamos, había un listado, y después había Independiente y había una persona del PRI. Es decir, es bien curioso porque el resultado, tenemos dos ganadores, pues hay un ganador de Chile Vamos y un ganador del PRI. ¿Dónde está el problema? En respetar los acuerdos. Y aquí yo creo que es la parte de fondo final. Entonces sería muy mal visto que apareciera un candidato tercero de otra lista de 8 a llegar a competir al final. Entonces esos temas tenemos que también resolverlos, porque si no, ¿para qué estamos haciendo primarias? ¿Para qué estamos gastando todo este dinero? Y lo que sí, yo me quedo con el lado positivo, qué bueno que haya juventud, como este joven, Tarek Yacamán, que fue capaz de levantar una votación increíble. Y ojalá, bueno, él tiene por delante también un futuro. Valparaíso, empate técnico. Yo realmente ahí tenemos que revisar muy bien los resultados, y como muy bien dices tú, aquí hay partidos que tienen capacidades para mover o no mover sus personas, cada uno verá su estrategia, lo que tiene que ser, pero me preocupan las elecciones donde no tenemos primarias definidas. Chile Vamos no tuvo primarias para gobernador regional, por ejemplo, y ese es un tema relevante. Okay. Es muy importante. Ya en la otra parte lo conversaremos, porque las elecciones de gobernador y lo que significa, y la elección de Viña del Mar, que también allí es un tema importante para nosotros. Abogado Mundaca, usted se ríe, pero la carrera de la democracia cristiana sigue, todavía quedan unos pocos del año de las elecciones del 65 que van a votar. El audio, su audio. No, es voto espontáneo nomás. Entonces, no, nadie acarrea a nadie aquí. Lo demuestra la escasez de votos, pues, porque nadie puede andar vanagloriándose de que somos el primer partido, el segundo partido, el tercer partido, porque en realidad los votos fueron tan miserables que hacer análisis, digamos, triunfalistas de una situación como esta es muy mala. Esto demuestra, primero, que el voto voluntario es malo; segundo, que no hay cultura de primarias; tercero, que había una pandemia que también influyó; y después un desconocimiento completo del cargo y del tipo de elección y por qué había que votar en este caso. El gobierno no hizo lo que tenía que hacer, no hubo una mayor información sobre el tema, y, por supuesto, esto es un claro mensaje para los partidos políticos, ¿no es verdad?, en orden a que efectivamente no tenemos la confianza de la gente. Si esa es la verdad de la milanesa. Imagínense ustedes que en una encuesta que se llama tuproyectas.com, que esto fue publicada antes de ayer, hubo una consulta sobre los constituyentes y la cualidad más fundamental que tendrían que tener los constituyentes. Un 68% de los encuestados manifestó que los constituyentes tienen que tener como atributo principal la honestidad. Con lo cual quiere decir que se viene escaso, que tenemos que la honestidad está simplemente muy en la boca de la gente. Esto fue una cosa muy compleja, porque hace un mes habíamos votado alrededor de no sé, un montón de gente por el plebiscito, pero bastó que aparecieran nombres en una papeleta para que la gente arrancara y no votara más. Entonces, es un problema complejo el que tenemos, es un problema que hay que repolitizar a la sociedad, y eso se requiere, creo yo, una renovación profunda en los partidos políticos, hacerlos de nuevo, porque objetivamente si no, no van a dar el ancho. Ok. Gracias, abogado Mundaca. Tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve, ya volvemos. Estamos en cita regional hoy día con el doctor Basáez, el abogado Mundaca y los parlamentarios, el senador Piu y el senador, el candidato, no, el diputado Pardo. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Usted está en canal 9 o en canal 71 o en canal 15 de la red de BTR en Quinta Visión, en cualquiera de las provincias de la Quinta Región. Para mí es un gusto decirle que estamos con el doctor Basáez, con el senador Piu, con el diputado Pardo y con el abogado Mundaca, conversando de lo que pasa en la región, lo que ha pasado
esta semana. Continuemos con usted, doctor. O sea, la primaria que hizo el sector suyo fue bastante extraña, porque si bien ganó ahí el ex rector Aldo Valle digamos, al hijo que es consejero regional de Amella, también hubo otra paralela del Frente Amplio y los movimientos de izquierda, que sacó muchos más votos que ustedes, digamos. Entonces, se van a unir en conjunto. ¿Cómo ve usted eso? A ver, mira, lo que pasa, uno tiene que hacer análisis franco. Aquí el problema de la votación de la unidad constituyente en el ámbito de los gobernadores se vio afectada por la posibilidad de lo que ya todos conocemos, ¿cierto? Una primaria no convencional, consulta ciudadana la van a llamar, el día 20. Entonces, efectivamente, muchos se guardaron justamente pensando en aquello. Yo creo que eso influyó de alguna manera en la votación local. Ahora en Quilpué, con los números que hay para hacer un análisis, Aldo Valle obtuvo el 65% de los votos más o menos y el candidato DC 35%. Pero obviamente el universo de votos es muy pequeño, por lo tanto no nos puede, digamos, llevar a alguna conclusión muy relevante. Ahora, el Frente Amplio tenía elecciones de alcalde y por eso que la fuerza que ellos movilizaron es su efectiva mayor cantidad de gente que pudo llegar a votar. Ellos tuvieron alrededor de 2.800 votos, 3.000 votos. Pero 3.000 votos en Quilpué no alcanza para obtener una alcaldía. Aquí para ser alcalde hay que tener sobre 20.000 votos. Por lo tanto, lo que ocurra con la unidad constituyente respecto a la alcaldía es una materia que está abierta y que tampoco la va a dilucidar esta primaria del día 20, porque la fecha es muy mala, van a estar todos en modo Navidad, y si el 10% se entrega antes, con mayor razón. Por lo tanto, solamente va a quedar la posibilidad efectiva de quién podamos movilizar y quién de corazón va a ir a votar ese día. Pero proyecciones con lo que tenemos hoy día es bastante difícil hacer respecto a lo que puede ocurrir el 11 de abril. Eso es lo que pasó, lamentablemente. Senador Piu, pero nosotros solamente le dimos una pasadita a lo que había pasado en Concón y en Valparaíso. Pero lo de gobernador está ahí en una cuestión, ¿quién es el candidato? ¿Va a ser millones? ¿Hay millones de candidatos? No está claro. ¿Hay millones de candidatos para suceder en la disputa a la alcaldesa de Viña? ¿Cuál es la visión que tiene usted? Bueno, pasito a pasito juntamos millones, o pesito a pesito. Estamos en eso. La definición va a ser el día 12 de diciembre. Ya existe un acuerdo regional, pero tiene que ser comunicado. Y la idea es tener un candidato único. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que buscar personas con experiencia, aquí más que la persona popular, que sea muy buena en la encuesta. El cargo de gobernador regional, que es un cargo nuevo, que tiene que partir con alguien que conozca de gobiernos regionales, que conozca de los procesos, de las culturas, y que tenga una idea muy clara de aquellas cosas que se pueden hacer. La región es diversa, es gigantesca. De hecho, como senador la represento completa y sé de la dificultad que demora, por ejemplo, en llegar a cada una de las comunas, desde Rapa Nui y Le Pascua hasta los Andes, en la misma instancia que hay de Madrid a Moscú, o sea, más de una Europa, o desde San Francisco en Estados Unidos hasta Washington, Nueva York. Es gigantesco. Y ahí vienen las áreas en donde hay que desarrollar a la región. Entonces, la propuesta es encontrar a esa persona, y hasta el momento el candidato que se perfila con todos estos elementos es Manuel Millones. Entonces, pasito a pasito, yo creo que vamos a llegar a Millones, y efectivamente que las personas decidan quiénes quieren que los represente como región, pero que la propuesta sea lo importante, no el discurso. Oiga, senador, pero me deja usted votando pasito a pasito los millones de pesos fueron los que le pagaron a Orpi, mire cómo terminó, digamos, nadie dice nada, ustedes están calladitos con lo de Orpi, la condena de Orpi, digamos. Mira, el caso de Orpis es un caso emblemático que refleja la política de antes y la política de después. El caso de Orpis probablemente va a servir, y muchos van a poder estudiarlo, de cómo se hacían las cosas antes. Y no creo que Orpis haya sido el único que haya hecho eso. El que le haya caído todo el peso a la ley de la forma que le cayó,
bueno, cada uno es responsable de sus actos y cada uno tendrá que hacerlo, pero ese es el pasado. En el presente lo que queremos es una política distinta, con transparencia, con trazabilidad de la información, con mucha probidad. Y por eso queremos que esto se pueda medir y se pueda ver. Y para eso estamos disponibles, de todo lo que se quiera, de toda la información, y también en las mismas votaciones, cuando uno se tiene que inhabilitar, ¿por qué? Porque hay algo que no corresponde. Entonces, esas cosas son las que tenemos que empezar a ver a la política. El caso Orpi es un caso que es emblemático, que refleja un momento de la política y que por eso se produjeron todos los cambios que se tuvieron que poner. La nueva ley electoral con los sistemas de control que tiene el servicio electoral, que incluso permite hasta poder asumir los costos indirectos, vale decir, aquella persona que en forma voluntaria quiso participar, también se costea. Si somos capaces de hacerlo bien, tenemos un buen sistema para explicarle a las personas que estamos actuando con transparencia, Rodrigo. Oiga, abogado Mundaca, pero Orpi suena como pato de la boda esto que sea él el único condenado por cohecho, porque no quiero molestarlo mucho, por la democracia cristiana usted sabe que hay algunos próceres, algunos senadores, digamos, por nombrar algunos que estuvieron bien enredados, entonces, quizás no, cambiemos de mejor para no molestarlo. ¿Qué ha sido un Durraga con la Laura Yaniz en Viña? No me molesta en absoluto lo que usted está diciendo, estimado amigo Rodrigo, porque efectivamente las cosas hay que reconocerlas. La política, hasta antes de la modificación de la ley electoral y de financiamiento de la política, era muy opaca, hay una opacidad completa en torno a las contribuciones que se hacían desde el punto de vista político. Entiendo que desde el punto de vista de la democracia cristiana no hay ningún senador ni ningún diputado condenado por ese tipo de financiamiento. Bueno, pero es que respetemos el Estado de Derecho. A usted que le gusta tanto hablar del Estado de Derecho, respetémoslo, pues el Estado de Derecho... A los dos nos gusta. Significa entonces... Pero usted, abogado, también sabe que por debajo claro, con buena voluntad se arreglan las cosas, con buenos testigos no se echa la culpa. El problema es el siguiente, el derecho penal lo que hace es sancionar los medios con los cuales uno trata de hacer algo, ¿no es verdad? Y en este caso se trató de hacer política a través de financiamiento irregular de la misma, sin declararse, sin que sea claro quién aporta y por detrás las presiones que se sufrían por quienes eran los recolectores de los fondos para votar en cierto sentido o no votar en cierto sentido en ciertas cosas que eran de interés de los que lo aportaban. Eso hay que erradicarlo en la política, eso no puede constituirse un modo de hacer política y de conseguir los fines. Porque el que estafa o defrauda para ganar dinero o para vivir, tiene que ser sancionado. Es un hecho, eso es producto del Estado de Derecho. De manera que a mí no me molesta que digan que en la democracia cristiana ha habido financiamiento ilegal. Claro, puede haber habido financiamiento ilegal. Efectivamente, pueden existir muchas opacidades en este tema, y en todos los partidos fue así. Por eso es que cargamos con la mochila del desprestigio que descargamos. ¿Ah? Porque nos portemos bien. Ya lo pasé al pizarrón. Pero ahora, ¿qué ha sido un Durraga con la Laura Yaniz en Viña? Hacer campaña, supongo. ¿Un Durraga está haciendo campaña para qué? Para precandidato presidencial de la ADC. Hay una primaria el 17 de enero. Ah, mira. Lo vamos a invitar a conversar con él. Lo vamos a invitar a amigos suyos. Lo vamos a invitar. Y amigo suyo también. Oye, ya, gracias. Don Luis Pardo. Están todos piolitas, pero esta cuestión de Orpi les cae a todos en el fondo. Hay una nueva forma ya de hacer política realmente. ¿Y cómo se eligen los candidatos? ¿Cómo ve usted lo de Viña? Porque también eso se reproduce para el interior en algunos casos, ¿o no? Bueno, en primer lugar, respecto de la situación del ex senador Orpi y todo lo que tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política, yo creo que lo importante es que se introdujeron modificaciones legales bien contundentes, donde se eliminaron espacios que efectivamente permitían la opacidad, permitían que existiese una participación indebida de recursos en medio de la política, y hoy día eso está mucho más regulado, hay sanciones, hay normas que hacen que la situación hoy día sea totalmente distinta. Y por supuesto que hay que seguir avanzando para que tengamos plena seguridad de que no hay acciones de cohecho, como también tenemos que avanzar en general respecto de la corrupción, porque la corrupción no es algo que impacte solo
en la política, sino que impacta también en el servicio público en general, y yo creo que nos falta mucho para avanzar, para erradicar completamente, aunque nunca se va a erradicar en un 100%, pero erradicar muchas prácticas corruptas que hoy día están ahí al filo de la navaja y que falta legislar, creo yo, para que sea más estricto. Ahora, respecto a la elección de los candidatos, evidentemente las primarias, que eran el mecanismo que sonaba más democrático, fueron totalmente irrelevantes en esta oportunidad, porque creo también, siendo justos, que la ciudadanía está con sus emociones y con su mente puesta en otro lugar. Hoy día estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una crisis económica muy severa, y pedirle a la gente que vaya a votar en una primaria, que es algo que tiene mucho que ver con las lógicas internas de los partidos, bueno, genera o produce como resultado la baja participación que hemos visto. Hay que perseverar, por supuesto, en que los mecanismos de selección de los candidatos sean lo más transparentes posible, que las instituciones de los partidos funcionen para que efectivamente no haya nominaciones a dedo, ni haya nominaciones que no tengan el respaldo de las bases, y eso es parte del desafío de la política para ser más creíble y para ser más legítima frente a una ciudadanía que con toda razón nos mira todavía con mucha desconfianza y en algunos casos con evidente molestia e indignación. Okay. Doctor Basáez, Quilpué, usted tiene, lo dijo ya, va a haber una elección convencional, pero en general, hoy día el otro bloque de Renovación Democrática, por ejemplo, en esa parte, los que integran ese bloque de Renovación Democrática, se está produciendo así un desapiñamiento, renuncia de diputados, etcétera. ¿Usted realmente cree que van a poder hacer unidad con ellos? Mira, yo, a partir hay que decir que las elecciones de alcalde en general son más bien elecciones personales. La gente vota por la calidad de la persona y por lo tanto no tiene un análisis tan político como el resto de las elecciones. Segundo, yo creo que efectivamente la política hoy día está en una mala posición por distintas razones. Una es el financiamiento ilegal de la política. Pero hay muchas otras razones por las cuales la gente está, digamos, no está en comunión con cómo se hace la política hoy día en Chile. Y eso obviamente hay que mejorarlo mucho. Pero también hay que decirle a las personas que ellos también son parte de esta renovación en el sentido de que tienen que informarse bien respecto de los candidatos que le están presentando, de tal manera que todo aquello que tenga olor a corrupción, a malas prácticas o abuso, no, independiente del partido que sea, no puede, ¿cierto?, finalmente llegar a obtener una autoridad de cualquier tipo, porque este problema es transversal a todos los partidos. Aquí no hay blancas palomas ni nadie que se pueda salir del tema. Aquí lo importante es, más que renovar los partidos en sí, lo que hay que hacer es renovar las personas, ¿sí? Aquí el problema, el que mete las manos, puede pertenecer a cualquier partido, es una condición de la persona. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es renovar la calidad de las personas que finalmente son autoridades en cualquier etapa de la sociedad chilena. Entonces, perdón, no lo entiendo, doctor. ¿Cómo que una condición de la persona meter las manos? No entiendo lo que quiere decir ahí usted. Mira, la persona que está acostumbrada a robar, que tiene antecedentes, del lado que sea, va a robar cuando tenga la oportunidad. No es un tema inherente necesariamente a un partido, a una condición, es inherente a la persona misma. Ahora, obviamente que si se le dan las facilidades, lo va a hacer con mucha mayor razón. Por eso que están las normas y por eso que se ha ido avanzando en la restricción de aquello. Pero finalmente lo que la gente, aparte de esto que estamos hablando, lo que está requiriendo de la atención política es el término de los abusos en general y una mayor sintonía respecto de las autoridades en la solución de sus problemas diarios. Entonces hoy día tenemos el problema sanitario, pero el problema sanitario es sistémico. No es un problema solamente si yo me contagio con coronavirus o no, los efectos laterales los conocemos todos, la salud mental, el tema económico, en fin, cuando tú tomas la pandemia con una solución de una sola línea, como lo que hizo Argentina, que simplemente resguardó a la gente, ahí están los resultados. Este es un problema sistémico y por lo tanto tiene que tener soluciones sistémicas.
yo no puedo restringir a la población si no le doy las condiciones para que pueda cumplir esa restricción. Entonces, tenemos que ser más lógicos respecto de las medidas que tienen que estar relacionadas con la calidad de las personas. Y ese es el problema que tiene la política hoy día en general. Okay. Senador, a propósito de lo que decía, no podemos llegar a un extremo que diga, como dice el dicho, el ladrón crea a todos de su propia condición. No podemos llegar a una sociedad en que la política esté vista por la gente, es decir, como que se protegen entre ellos, o que las cosas al final no llegan o no llegaron al puerto que la gente cree que deberían llegar, y esa desconfianza puede salir en las elecciones. Entonces, se lo vuelvo a preguntar, ¿qué van a hacer en Viña ustedes? Bueno, Viña del Mar tiene un atractivo especial y va a ser complejo, te lo digo y te lo adelanto, porque efectivamente ya están tomando posiciones, hay algunos nombres que se están barajando, pero eso se tendrá que conversar. Yo lo que creo, y aquí lo más importante es lo que señaló Matías, es que es la pérdida de confianza que tiene la ciudadanía con los políticos. Esa desconexión es la que hay que recuperar, y recuperar confianza es lo más difícil que hay. ¿Y por qué? Porque efectivamente se venían haciendo cosas muy malas. Aquellos que se han incorporado a la política y además todo el proceso de renovación que viene con la política. Recordemos que se ha puesto límite a las reelecciones, se han impuesto también condiciones especiales, va a hacer que esto se vaya refrescando. Pero aquí viene el punto de fondo. Acuerdos políticos de verdad. Una coalición que se respete, acuérdate que nuestro nuevo sistema de la ley electoral privilegia las coaliciones amplias y grandes, el sistema de Hunt, el sistema de distribución proporcional, es precisamente eso. Entonces, ¿hasta dónde aguanta una coalición para poder juntar los votos que se requiere? Y eso es lo que gana, eso es lo que realmente da estabilidad, porque existe la capacidad para ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a poder formar coaliciones. Y solo las coaliciones grandes van a ganar. Entonces, tenemos que entender que decidimos ir a un sistema europeo, no somos europeos, pero tenemos que ser capaces de armar esto. Nos va a costar, es difícil, pero ese camino es bueno. Y eso es lo que yo finalmente quiero decirte. Yo creo que las leyes que se han ido haciendo, desde el cambio del financiamiento de la política con la ley electoral, del sistema de distribución proporcional, y el forzar a tener que hacer alianzas grandes, le va a hacer bien al país, va a ayudar a estabilizarlo. Pero tenemos que creer en él y no volver nuevamente a la guerra de trinchera, a creer que el partido con su capacidad va a poder controlarlo todo, porque es imposible. Hoy la ciudadanía exige mucho más, e incluso participación también de independientes en estos procesos. Vamos a ver en la elección constitucional. Matías Mundaca, ¿está calladito, está trabajando? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? No, yo tomo nota atentamente de lo que dicen nuestros contertulios, que es interesante escuchar las opiniones de los demás. Esa es una costumbre que no hay que perder. Hay que escuchar a los demás. Lo cierto es que, digamos, la nueva ley electoral impuso obligaciones y condiciones a los partidos políticos que hacen que sea un poco complejo el tema de la militancia. Porque cuando una ley atribuye fondos públicos a partidos de acuerdo con el número de sus militantes, existe la tentación de los militantes falsos. Y no existen en el Estado los recursos necesarios para fiscalizar efectivamente ese tipo de militancia, o el control de los fondos que llegan a los partidos. Entonces, oiga, me deja la pelota flotando. También hay otros partidos que tienen los militantes narcos. Hay que andarse con cuidado en eso. Bueno, pero mire, aquí lo que importa es lo siguiente. Entonces, si usted tiene ese sistema de financiamiento y por otro lado tiene un sistema que favorece la formación de amplias coaliciones, lo cierto es que esto es contradictorio, porque la forma de financiar a los partidos es una forma que tiende a que los partidos se vuelquen a sí mismos, se vuelquen hacia adentro, traten de mantener una identidad para recoger la mayor cantidad de militantes y obtener así mayor financiamiento. Y en cambio, no privilegien las relaciones con otros partidos para hacer coaliciones amplias y permita ganar elecciones. Entonces, hay un problema allí. Esto lo tenemos que resolver, porque si queremos cambiar de sistema de gobierno, es decir, pasar a un semipresidencialismo o a un parlamentarismo, tenemos que cambiar de raíz la cultura partidaria de Chile,
porque eso, una reforma como esa no se puede hacer con los partidos que tenemos hoy día. Ok, muchas gracias. Diputado Pardo. Bueno, yo creo que lo que estamos discutiendo tiene que ver justamente con la calidad del debate público, porque cuando se eliminó el sistema binominal, se dijeron, entre otras promesas, que no iba a volver a ocurrir que gente con escasísima votación saliera electo y otros en la misma elección con muchos más votos quedaran fuera del Parlamento en este caso. Y así una serie de cosas más, y la verdad es que hoy día todos esos problemas se agudizaron. Pasamos a un régimen de partido proporcional, donde hay muchos partidos que representan cada uno nichos electorales que son muy activos, pero que son pequeños estadísticamente, y eso produce que hoy día estemos en un parlamento, en un congreso, donde los parlamentarios cuando hablan no le están hablando al parlamentario del frente, no le están hablando al país, sino que le están hablando a su pequeño nicho electoral que lo aplaude a rabiar y que le asegura la reelección, y eso por supuesto que dificulta los acuerdos. Por eso yo creo que hasta ahora era mucho mejor el binominal con todos los defectos que tenía respecto de lo que está haciendo este modelo, y lo que tenemos que corregir más que el sistema de financiamiento, que por supuesto hay que revisarlo y mejorarlo, lo que tenemos que corregir es ver qué tamaños de partido vamos a permitir. En Alemania un partido que saca menos de determinado porcentaje en una elección desaparece. Acá tenemos partidos que con un 1 o un 2%, ¿no es cierto?, de representación siguen existiendo y siguen teniendo representación parlamentaria, y yo creo que hay que buscar formas de tender a un régimen de partidos donde converjan de mejor manera las distintas posiciones que hay en el país. Por supuesto, las minorías tienen que estar representadas, tienen que estar resguardadas y tienen que garantizarse sus derechos, pero si no tendemos a poder tomar decisiones en bloques más grandes, no nos vamos a poner nunca de acuerdo y vamos a incentivar esta polarización que hoy día tenemos. Acá hay una competencia por ver quién descalifica, quién insulta, quién es más duro en sus discursos, y no se premia, porque está mal pensado, reitero, la forma en que se organiza el sistema político, no quien busca esos acuerdos desde, por supuesto, sus propias posiciones, pero quien es capaz de construir acuerdos con el adversario. Ok, antes decía, era mejor el diputado del 33 cuando era binominal que el de ahora. Pero parece que los constituyentes ahí por ahí la cuestión es la elección, así que ahí se van a ver en la pista local. Su última intervención, doctor Basáez. ¿Cómo dijo? No lo estoy mandando a ninguna parte, su última intervención. ¿Intervención o último minuto? No, su último minuto, exactamente. Bueno, es que quiero aprovechar ahí de saludar a todos los quilpuinos y bellotinos y pedirle que por favor no se compren el cuento de Pedrito y el Lobo y sigamos cuidándonos respecto a esta pandemia, porque si efectivamente ocurre lo que todos pronostican, una segunda ola, sea en enero o en marzo, el riesgo para las personas es mayor y no queremos volver a la situación del 2020 que ha sido tan complejo para la vida de todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, más allá de lo que uno escuche, cuídense, porque esa es la única manera de contener la propagación del virus. Muchas gracias, doctor Basáez. Su minuto, senador Piu. Muchas gracias. Quiero unirme a un saludo navideño. Estamos próximos a celebrar la Navidad, a cuidarnos, y también en el Año Nuevo. Va a haber toque de queda. Yo quiero decir de que no podemos también desgastar a nuestras Fuerzas Armadas en forma innecesaria. Se va a completar un año. Cuidémonos, tenemos que creer que cada uno es capaz de superar esta pandemia. Pero eso exige compromiso. Ojo con la cantidad de personas que se reúnen y pásenlo muy bien en esta Navidad y en este año nuevo. Gracias. Abogado Mondaca, minuto final. Bueno, creo que todos estamos sintonizados en la misma dirección, en la dirección de decirle a la gente que esto no ha pasado, que no se crea, digamos, que por estar la gente en las calles circulando hay que pasarse por encima de las normas de la nueva convivencia. Estas son normas de una nueva convivencia. No la conocíamos como sociedad y históricamente Chile hace muchos años que no había una pandemia. Así que hay que respetar las normas, en primer término, aunque no nos guste, aunque no sea cómodo. Las sociedades a veces atraviesan por problemas de estrés, y este ha sido un problema de estrés. Hay que saber tolerarlo, hay que saber dialogarlo, hay que conversarlo con la gente, y el principal llamado es, por cierto,
cuidarse, y el segundo llamado es que el gobierno tome las cartas del asunto, dicte las normas que debe dictar y no se preocupe por las consecuencias, digamos, económicas que pueda tener frenar la pandemia, porque objetivamente, si así como va la situación y tenemos un nuevo rebrote y nuevos aislamientos, no va a quedar otra que un tercer retiro del 10%, que a usted no le gusta mucho, pero que parece ser la más recurrida de todas. Gracias, pero eso ya es ponerle un TNT al sistema de previsión para dejarlo todo en diputado Pardo. Bueno, yo voy a hacer cuenta que no dijo eso que dijo Matías para no responderle. Cuando estamos grabando este programa, acabamos ya de celebrar 3 días importantes: el Día de la Secretaria, el Día de los Médicos, así que aprovecho también de saludar al doctor Luis Basáez y a todos los que han estado en este esfuerzo tan duro de estos meses enfrentando la pandemia, y también el Día de la Discapacidad, que también ha tenido particularidades muy especiales en la pandemia y que merecen toda nuestra atención. Y por supuesto, sumarme a la invitación que han hecho todos los panelistas a cuidarnos, porque esa es la mejor medida, más allá de las que pueda adoptar el gobierno y las que puedan adoptar las autoridades. La mejor medida es que cada uno de nosotros respete debidamente las normas sanitarias. Muchas gracias, doctor Basáez, abogado Mundaca, diputado Pardo, senador Puyo. Usted que nos acompaña, que le gustan nuestros programas de conversación, nuestras noticias, nuestros programas de entretención, nuestras entrevistas. Queremos decirle que hacemos lo que se puede dentro de esta pandemia, que estamos siempre tratando de querer su canal local que los represente, y por eso mismo queremos que usted siga mejor. Por lo tanto, no se deje engañar con los cantos de sirena y sígase cuidando. Sígase cuidando. La mascarita, fundamentalmente el contacto, la distancia, lavarse las manos, y ocúpese porque esto no ha terminado y la vacuna todavía no nos llega. Que estén ustedes muy bien.